Abogacía y Consciencia, un podcast de Alexandra Sin y Alba Rocosa. Hoy tenemos con nosotras a Pascual Ortuño. Pascual es abogado, es magistrado, ahora os contaremos, profesor universitario, fundador de la sección española de GEME, que son es el Grupo Europeo de Magistrados para la Mediación. Autor, entre otras publicaciones, de Hijos Ingratos, que es el último de ellos, y un libro del que hoy hablaremos que se llama Justicia sin jueces. Creador de la Asociación Catalana para el Desarrollo de la Mediación. Desde su posición de juez también fue coordinador de las experiencias piloto del Consejo General del Poder Judicial sobre mediación familiar. Recientemente galardonado con el premio a una trayectoria profesional por el Centro Español de Mediación por su labor de impulso a las figuras de resolución de conflictos extrajudiciales. Y ya ahora actualmente vicepresidente de Jueces de Familia de la Asociación de Jueces de Familia Iberoamericana. Pascual es de origen murciano, si bien ha pasado gran parte de su vida en Cataluña, y un amante de la literatura, la poesía y el teatro. Bienvenido, Pascual, gracias por venir hoy. Costó con todos los viajes, pero aquí estás. Bueno, pues muchas gracias a vosotros por contar conmigo y bueno, pues también agradeceros la labor que estáis haciendo de, bueno, pues dar una nueva imagen de alguna manera a la abogacía que tanto lo necesita. Un placer tenerte aquí. Sí. Vamos a empezar con la primera pregunta que siempre hemos hecho a las personas que vienen al canal, y es ¿por qué, de entre todas las carreras, de entre todas las opciones que había, decidiste en su momento estudiar Derecho? Bueno, la realidad es que ahora hay muchas opciones. En mi época no tantas, ¿no? Yo, en Murcia había 3 facultades, había Ciencias, había Letras y había Derecho. Y yo no quería estudiar ninguna de las 3. A mí me gustaba mucho el periodismo, porque en la última parte del bachillerato, lo que entonces se llamaba el preuniversitario, se jubiló un periodista en el pueblo donde yo vivía, en Yecla, y buscaron a alguien, bueno, pues yo era un muchacho así espabilado y tal, y me dijeron si quería hacer la crónica local. Y allí estaba en el último curso del bachillerato, que iba a los plenos del ayuntamiento, iba a los partidos de fútbol, hacía las crónicas taurinas, ¿no? Y aparte de eso, pues todo lo que salía. Y entonces me enganché mucho con el periodismo. Era un periodismo muy diferente del de ahora, porque yo estaba estudiando, mandaba por el coche de línea la crónica en un formato que ya me daban y tal. Y entonces yo quería estudiar periodismo, pero únicamente había en España 2 escuelas de periodismo. Una en Madrid, que era la oficial, y otra en Barcelona, que era privada. No había plazas, no conseguí plaza porque tenían prioridad los del distrito universitario correspondiente, y entonces mi padre me dijo, pues haz un curso de Derecho, porque siempre te irá bien. Si quieres hacer de periodista, siempre te irá bien, y primero Derecho pues tiene temas de historia del derecho, de filosofía del derecho, y luego ya para segundo puedes pasar, ¿no?, a una carrera. Y así empecé. Entonces empecé Derecho y luego ya me quedé ahí. Sí, muchas veces en mi vida, o en la vida de la gente, ¿no?, pero a mí me pasa esto, empiezas una cosa provisionalmente y ahí te ubicas. Sí, nos identificamos, creo. Al menos en mi caso pasó algo muy, muy similar, de ni siquiera imaginármelo y al final decidir quedarme. Y no estudiando una, sino 2 carreras. Sí, además. exacto. Yo iba por otra y al final me quedé con Derecho. Y bueno, tiene algo, ¿no?, que nos atrae en la práctica. Y para entrar ya en materia, Pascual, hay una cosa que a nosotras nos apasiona mucho, que es hablar un poco de lo que diríamos casi desempoderamiento del ciudadano, ¿no? Definámoslo de cierta manera. Y a ti te hemos escuchado hablar de por qué hemos llegado a esta situación en la que lo judicializamos todo, ¿no?
¿cuál es, digamos, el punto de la historia que debemos tener en cuenta? Igual estamos hablando, ¿no?, de que venimos de un estado o de varios estados también en Europa que han sido, ¿no?, autoritarios, con dictadura, ¿no?, y que ha parecido que el poder del Estado era muy, muy superior al que podía tener un ciudadano que simplemente se tenía que limitar a obedecer y a ejecutar, ¿no? Y cuéntanos un poco cuál es tu visión sobre esto. Bueno, claro, la justicia ha cambiado mucho desde que la civilización se plantea resolver los problemas de una manera diferente a la ley del más fuerte. Por eso la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente, fue el paso mayor en la justicia, ¿no? Pues ya era proporcional. Y luego, pues, la justicia en las sociedades primitivas siempre ha estado en la propia sociedad. Han sido los consejos de ancianos, ha sido, pues en la Grecia antigua en el ágora, e incluso en Roma, pues eran los pretores, pero los pretores hacían la justicia en la plaza pública, etcétera. Pero modernamente, y sobre todo en Europa, después de la Ilustración, y con la movida que hubo del Código Napoleónico, que no es que lo hiciera Napoleón, que fue en la época de Napoleón, ¿no? Pues sí se pasó a un estadio de justicia burocrática, burocrática administrada por el poder político. De alguna manera, claro, si tienes la facultad de decidir, pues es un poder de cara a la ciudadanía. Y entonces, claro, el mensaje que se daba a la ciudadanía era el que tenía que ir al tribunal, tenía que ir a los juzgados. Al mismo tiempo, pues el ser juez era de alguna manera un privilegio, pero era un privilegio que controlaba también el monarca absoluto, y después, pues en la mecánica de la Ilustración en el siglo XIX, pues de alguna manera el Ministerio de Justicia y el gobernante. De hecho, en nuestro origen, la primera vez que se intenta hacer una judicatura independiente fue en 1855, que además es muy curioso, porque lo que se hizo entonces en uno de esos bienios liberales, de los pocos que ha habido en nuestra historia, pues se pidió a los colegios de abogados que propusieran personas que pudieran hacer de jueces. Y fue la primera vez que se hizo selección para que los jueces vinieran a través de los colegios de abogados, como pasa en el mundo anglosajón, como pasa en Inglaterra, como pasa en Estados Unidos, que vienen, todos han pasado por esto. Pero claro, como tú decías, el sentido autoritario de las formas de gobierno, pues dio a que prácticamente se prohibiera otra forma de hacer justicia, por lo menos que no se fomentara otra forma de hacer justicia más que la administrada por los jueces, con el concurso de los abogados. Y ahí se llegó a que en las facultades de Derecho, pues la gente, los que estudian Derecho, los estudiantes estudian para la competitividad, para ganar los juicios. Se utiliza el lenguaje bélico, ¿no? Y entonces se olvida uno bastante de que la justicia es un sentimiento de todo ser humano. A mí me gusta repetir muchas veces que cuando alguien gana o pierde un juicio, no tiene la conciencia de que se ha hecho justicia. El que gana porque, pues su abogado ha sido listo, o tal cual, que pierde porque se ha hecho una injusticia. Y entonces, pues, nos viene del mundo anglosajón, por otras razones, los medios alternativos, y esos medios alternativos que implica devolver a la ciudadanía la capacidad de participar en la gestión de sus conflictos. Y de ahí creo que es un camino todavía largo,
en nuestro país. Vamos muy retrasados. Ahora hay un proyecto de ley que, bueno, Parece ser. desaparece, parece el Guadiana, ¿no? Según va la trayectoria política. Ahora parece que había un interés por sacarlo adelante, pero no sabemos tampoco lo que durará esto. Sí, es curioso porque en realidad es un poco volver a los orígenes, ¿no? Es como que hablas del mundo anglosajón y antes nos estabas contando una cosa muy interesante, que es que los jueces de familia, por ejemplo, en la escuela judicial no se les formaba tanto en derecho, asumiendo que esa parte ya la tenían, sino en todas esas herramientas de más que son necesarias para... Claro. Hay muchas cosas que deben saber los jueces que no son derecho. Y en muchas materias, pero concretamente en familia es que es esencial. Y claro, nosotros venimos también de una justicia, en concreto de familia, muy arcaica, porque ahí el Estado no es que tuviera el monopolio. El Estado lo que hizo fue, en España hasta el año 1981, lo que hizo fue delegar la justicia de familia en los tribunales eclesiásticos, porque como la población, mayoritariamente el 99,9%, era o tenía que ser católica, y el matrimonio, no había divorcio, era una institución sacramental, pues entonces las crisis de las familias, del matrimonio, las veían los tribunales eclesiásticos, con una visión también muy, muy peculiar, ¿no? Muy peculiar de lo que es la crisis de la pareja, sobre todo el tema de los hijos, etcétera. Era muy diferente. Sí. Y yendo ahora... Hay como muchas resistencias, ¿no? a superar esa situación. ¿Qué crees que podríamos, ¿no? hacer para que el ciudadano igual comprenda más también que por un lado tiene poder y por otro también responsabilidad sobre su vida? Claro, sí. Es que este es el punto. Hay que partir de una base, y es que hay una cultura muy consolidada de que cuando uno tiene un problema, un conflicto, pues vas al abogado. Y claro, si el abogado no conoce otras técnicas que las de el asesoramiento para que su cliente gane, o bien por la imposición de una postura de fuerza en la empresa, etcétera, o por otra parte ante los tribunales, y está formado para eso, pues tú no puedes. En España creo que hay 250.000 abogados formados, tú no puedes de la noche a la mañana cambiar el chip. Entonces, claro, la gente no conoce, la ciudadanía no conoce otros mecanismos y incluso cuando se intenta introducir mecanismos de negociación, pues los ciudadanos desconfían, porque piensan que el abogado en la negociación se puede vender, porque lo que quiere es ganar. No tiene esa capacidad de comprender que hay otros caminos. Y eso es difícil. Por eso se dice, un juez italiano decía que la mediación había nacido como alternativa a la lucha por la victoria. Es una alternativa a la lucha por la victoria, porque lo que se hace en los tribunales es ir a ganar. Y hay una reflexión importante, y es que los jueces no solucionan conflictos. Los jueces hacen resoluciones. Los jueces somos una máquina de hacer decisiones, pero muy pocas veces los conflictos se solucionan. A veces incluso la propia iatrogénesis del proceso judicial hace que los casos pues se profundicen en las diferencias, en vez de buscar elementos de conexión, de unión, ¿no? Y pues ahí es
ahí estamos, ¿no? Entonces, claro, la única vía que ha pasado en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón ha habido un sistema que yo creo que da la clave del por qué esta diferencia. Que ahora, claro, cuando se hace la Unión Europea y se hace una justicia europea, ha pesado mucho la tradición anglosajona, no solamente de Inglaterra, de Suecia, de Holanda, etcétera. Y esa tradición, pues, es la de búsqueda de otros caminos. El hecho más importante es que en Inglaterra la revolución se produjo 100 años antes que la Revolución Francesa, con Cromwell. Y entonces el poder pasó a los burgos, a las ciudades. Y la justicia pasó a las ciudades. Y entonces en las ciudades lo que le interesaba era dar un servicio público y se buscaron jueces que estuvieran muy considerados socialmente. Sin embargo, en la Revolución Francesa, 100 y pico años después, cuando se formalizan ya los sistemas judiciales, hay una gran desconfianza hacia los jueces, porque quienes entonces tenían una formación para trabajar en esta materia, casi todos pertenecían a unos estratos sociales privilegiados. ¿No? Habían podido estudiar, Entonces, como había desconfianza hacia ellos, lo que se hace es hacer una ley, las asambleas legislativas, hacer una ley muy rigurosa. Entonces, por eso el imperio de la ley, que nosotros nos lo meten en la cabeza, es el imperio de la ley. Y el imperio de la ley, luego cuando vamos a practicar el derecho, resulta que es subsidiario. Porque, en primer lugar, se intenta conciliar. Sí. Y el imperio de la ley es cuando no se puede conseguir un acuerdo. Entonces vamos a poner mecanismos, ¿no? Es esencial poner mecanismos para que no se llegue. Hombre, hay casos, hay muchísimos casos, sobre todo en derecho penal, que no hay más remedio que la aplicación estricta de la ley. Pero estamos viendo ahora en nuestros días, por ejemplo, el tema del independentismo catalán, que al final... Todo judicializado. Todo judicializado, y después de judicializarse, ¿se ha solucionado? No. Nada. Si desde el principio se hubieran establecido medidas que hubieran paliado esas, de alguna manera, esas quejas, en el fondo había una serie de reivindicaciones que si se hubieran podido sentar a hablar, pues se hubiera podido evitar la crispación social en la que todavía estamos instalados. La división, al final. Sí. La división, en la confrontación, si es que al final, claro, o sea, si ya desde los poderes políticos esto se incentiva, o digamos que no se normaliza la cultura del diálogo, es un poco el mensaje que nos viene. Y esto que decías, es que como se tocan muchos temas y voy como pensando, a ver, yo siempre lo digo, ¿no? Que es como los jueces, y se lo he oído decir a muchos jueces antes de entrar al juicio, dígale al cliente que no imparto justicia, que yo aplico la ley solo, ¿no? Y este es el punto, que al final tenemos las leyes que tenemos y la sentencia va a aplicar la ley con los principios que sea para tirar para un lado o para el otro, pero claro, cuando no hay una sentencia, ahí es donde está más la libertad de las partes para poder, ¿no? La autonomía de las partes para poder alcanzar un acuerdo, y estamos de acuerdo en que penal, podríamos decir, es un mundo aparte, ¿no? Pero si nos vamos a la mayoría de áreas de conflictos en las relaciones que hay, entre empresas, entre personas, familiares, da igual, es como potenciar esto, debería ser lo más importante, ¿no? Porque es como que si algo se judicializa, incluso en lo penal también, si hay una denuncia puesta y se pone el Ministerio Fiscal por en medio, ya está la cosa que no puedes tirar para atrás y tal. Y esto siempre lo he pensado como la libertad que da el no judicializar algo o el poder alcanzar un acuerdo antes de la sentencia. Es que sobre todo hay una palabra que se llama utilidad. ¿Qué es más útil? ¿Qué es más práctico? Claro. Para mucha gente.
A mí me dio una lección, cuando yo era abogado, me dio una lección precisamente un empresario de Cataluña. Tenía allí un representante en la zona de Murcia, Almería, Alicante, etcétera, vendía maquinaria. Y tenía ahí un representante muy bueno que conocía toda la... Y este hombre tuvo una crisis familiar, económica, lo que sea, y entonces los representantes cobraban también, o sea, vendían y también cobraban, porque no estaba el sistema financiero entonces como está ahora. Y este hombre pues retuvo algunas cantidades porque las necesitaba para alguna... claro, cuando se dieron cuenta de que había detraído unas cantidades, inmediatamente el despido, y me buscaron a mí el despido. Cuando, bueno, pasaron muchas cosas, pero Aquí como abogado, a mí como abogado, a mí como abogado, lo hemos dicho porque entró sí, por el cuarto turno. sí, Pascual. a mí como abogado, cuando se acercaba el juicio, pues este hombre me llamó, yo lo representaba a él, ¿no? Porque me habían recomendado y tal, lo representaba a él. Y entonces me dijo, vamos a ver, entonces yo tengo que ir a Murcia, voy yo solo. Digo, no, tienes que venga también el contable que se dio cuenta de esto. O sea, entonces yo tengo que ir a Murcia con el contable, son los viajes, en los hoteles, ¿usted cuánto me va a cobrar? Usted dice, pues mire, ¿sabe lo que voy a hacer? Mire usted la fórmula de decir que lo perdono. Porque además me encuentro con un problema. ¿Cómo consigo yo un representante en esta zona que conozca este mercado? Y este chico lo domina. Sí. Y entonces, si usted pudiera llegar a un entendimiento, este hombre me va a estar agradecido. Y si se llevó un dinero, me lo puede devolver en plazos. Uh-huh. Y bueno, llegamos a un acuerdo. Tú date cuenta, era un empresario que era de una asociación del Baix Llobregat en aquella época, y me dio una lección, porque es que, o sea, esa persona ya ha sido la persona más fiel que te has podido encontrar. O sea, es la utilidad. Uh-huh. Entonces, claro, la conciencia, sin embargo, de que cuando se va un abogado, a este lo despedimos porque tenemos pruebas, y se va a la calle, pues se va a la calle. Pero tú como abogado, hay un abogado que fue presidente del Consejo de la Abogacía Española a principios del siglo XX, que decía que lo primero que hay que hacer es conocer los intereses del cliente, uh-huh, ¿no? Conocerlo en profundidad. Para eso tienes que hablar mucho con él, ver el conflicto donde está y ver esos intereses y trabajar en pro de esos intereses. Normalmente lo que se hace es, bueno, vamos a ganar, y en ámbitos como es la empresa. O sea, en la empresa cuesta muchísimo hoy día tener especialistas por la complejidad de la informática, del manejo de los instrumentos, de tal y cual. Entonces, o sea, que te va un trabajador que tienes y que luego no ha ido a trabajar y te enteras que es que ha esnifado cocaína porque le tapa el tal, porque le ha dejado la novia, o sea, se ha ido de borrachera, tal. Pues sí, es una causa para despedirlo, porque incluso ha tenido un accidente con el coche. Este tío fuera. Pero bueno, si este es un especialista en una máquina compleja que le ha costado tal, pues es mucho más útil ayudarlo a salir de ahí. Uh-huh. Incluso en el tema el tema penal, es muy curioso que se prohibió la mediación por la ley de violencia de género. Y se prohibió la mediación en una época en la que había una experiencia piloto en la que en aquellas conductas delictivas de personas o de hombres que habían maltratado con empujones, con chillidos, con amenazas y tal a la mujer, cuando esta persona sufría una determinada patología de alcoholismo, de adicciones, etcétera, un juzgado de Valencia de instrucción lo que hacía lo que se llama la probation. Es decir, a ver, usted está aquí, si sigue el juicio se le va a castigar muy severamente, pero vamos a aplazar el juicio
si mientras tanto usted hace un tratamiento de deshabituación del alcohol, de las drogas y tal. Bueno, pues eso había dado un resultado fantástico. Entonces, claro, ahora, cuando se quiere solucionar todo el problema de la violencia de género desde el punto de vista y con metodologías punitivistas, más cárcel, más... A ver, si estamos viendo que la mayoría de las mujeres asesinadas, el asesino se suicida también. ¿Va a dejar de suicidarse porque le digas que lo vas a meter en la cárcel un año más o 2? Pero se tiene esa mentalidad, ¿no? Que hasta incluso... Negativa. Sí, pero Punitiva, sí, pero que incluso en el... Y luego vemos eso, vemos que se ponen multas a faltas, son delitos leves, por eso, por amenazas tal y cual, se pone una multa económica y luego vemos en los juzgados que esa mujer que fue agredida o que fue insultada va al juzgado a pedirle al juez que le den plazo para pagar ella la multa que le han puesto al marido. Entonces estamos un poco en un mundo de locos, ¿no? Estamos en un mundo de locos. Pero es muy difícil cambiar la mentalidad, porque yo he trabajado mucho con los abogados. No hace mucho el Consejo de la Abogacía Española organizó unas jornadas y expliqué el decálogo para el abogado de los medios alternativos. ¿Por qué pueden ser más útiles para el abogado incluso, ¿no? Pues se tiene miedo de que va a perder al cliente, se tiene la conciencia de que vas a perder dinero, de que si llegas a un arreglo... Porque son más débiles, ¿no? Sí, pero incluso económicamente, porque todo está montado. Por ejemplo, cuando el Colegio de Abogados hace un peritaje sobre un tema de costas, aun cuando ahora se ha prohibido por la ley Ómnibus, se ha prohibido que se tengan las normas de horarios, pero sin embargo en los colegios de abogados siguen con la misma mentalidad, porque cuando califican un peritaje, ha habido una impugnación de costas, siempre miden si ha habido demanda, si ha habido contestación, si hubo apelación. Y yo les digo, no, es que tenía que ser al contrario. Y me dijo precisamente la presidenta del Consejo de Abogacía Española, Victoria Vicky, me decía, eso lo hacemos en el País Vasco. La transacción, los honorarios son el doble que el caso que el juicio. judicializado. El doble que el juicio. Es una buena iniciativa. Sí, Pero por lo claro. menos. Pero, por ejemplo, en un Es más valioso una para el cliente es mucho más valioso. Hombre, hay casos y casos. Absolutamente. Primero el que tiene que creérselo es el abogado, yo creo, ¿no? Hay gente que es perfectamente consciente de eso, de decir, sí, claro, pues efectivamente. Lo que pasa es que yo creo que en el País Vasco también por está mucho más integrado el colaborativo, la justicia restaurativa, porque son conscientes, esto no sé con quién lo hablábamos, De la pero, confrontación, claro, ¿no? O del sea, ya dolor han pasado que provoca, Sí. por toda la historia que han tenido, la confrontación y el no perdón y tal. Pero nosotros también, ¿no? Lo que conocemos no lo sabía esto a nivel de honorarios, pero... Sí, me lo dijo ella, me dijo, allí se cambió esto, o sea, que la transacción, el abogado cobra más, porque el cliente sale más beneficiado. Le solucionas el tema ya, o sea, ¿de qué sirve meterte en un proceso concursal? En un proceso concursal donde se va a gastar muchísimo dinero en peritajes, etcétera, cuando puedes, muchas veces las deudas que se tienen se pueden aplazar, se puede integrar al acreedor en la propia empresa. Bueno, es evidente, ¿no? Es evidente. Y hay un tema, claro, nosotros tenemos a gala que tenemos una justicia que favorece mucho a las personas que no tienen capacidad económica, se les diría el turno de oficio. Sí. Pero entonces, claro, si tú pides un turno de oficio al abogado que le corresponde el turno de oficio, no va a procurar un arreglo amistoso porque no cobran nada. No cobra, es que esto es muy fuerte. No cobra nada. No cobra. Por eso en el proyecto de ley de eficiencia procesal, para mí una de las ventajas que presenta el proyecto
es que ese abogado va a cobrar lo mismo, lo mismo, yo creo que, pero lo mismo que si fuera un juicio. Claro. Entonces va a tener el aliciente hay gente que dice, entonces no defenderá bien los intereses del cliente. No, pero ¿cuáles son los intereses del cliente? Entérate primero. ¿Es el interés del cliente meterlo en un juicio que le va a durar no sé cuánto tiempo, que va a tener, además, tampoco la justicia es predictible? O sea, que no es una garantía de que Yo, te van a aplicar la solución conforme a la ley incluso. En la Audiencia Provincial de Barcelona, cuando derivábamos desde la audiencia a mediación, llevábamos a los abogados y a los clientes y les explicábamos por qué el ponente creía que tenían que intentarlo. Y había muchos que los clientes, damos la palabra, usted no quiere usted probar esto, es que mi abogado me ha dicho que el juicio está ganado. Y yo le decía, señor letrado, pero eso se le da a usted por escrito, se lo garantiza usted a su... Nunca puede. No, pues entonces, mire, por favor, ¿no? mire su abogado lo que dice, le dijo a usted esto, pero parece ser que no es... Sin embargo, es una cuestión, yo creo que es cultural, ¿no? Es cultural y, bueno, por eso hicimos el Grupo Europeo de Magistrados por la Mediación, era también para convencer a los jueces. Pero es más difícil convencer a los abogados. Porque la abogacía, ahora hay muchos abogados, hay mucha gente que lo pasa mal económicamente por la competencia que hay, etcétera. Entonces piensan que con un juicio pues va a ganar más, ¿no? Y no se da cuenta de que muchas veces el cliente te va a agradecer más si lo acompañas para solucionar su problema y lo solucionas cuanto antes. Digo, en familia, digo incluso en responsabilidad civil. Responsabilidad civil con un fallo médico, por ejemplo, una negligencia médica. Claro, lo que te sale primero es a ese médico que lo quiten, etc. Bueno, a ver qué ha pasado. A lo mejor si es verdad que ese médico ha hecho una barbaridad, pues que lo quiten, por supuesto. Pero hay muchos tipos, ¿no? De que donde ha estado muchas veces no es seguro, no es seguro la causa, la etiología del problema, si ha sido la anestesia, si ha sido una reacción, es complejo. Entonces, claro, metes al cliente en un juicio penal que te va a durar 4 años entre todas las instancias, después a lo mejor lo absuelven, luego tienes que ir a la responsabilidad civil y esas personas que han perdido a lo mejor un hijo, o la esposa o el esposo y tal, esas personas terminan mal de la cabeza, terminan con un problema tremendo, ¿no? Entonces no es preferible el acompañarlos, hasta incluso en muchos sitios los abogados tienen gabinetes o concertados con gabinetes psicológicos y les ayudan a salir de ahí. Y bueno, ante temas tan fatales como es una muerte, cuanto antes superes el duelo, pues es mucho mejor para la salud mental. Esto me consta por Carlos García Roqueta, que sí, que está mucho en temas de mediación en derecho sanitario, promoviéndolo mucho. No sé desde qué órgano, ni organismo, ni privado, ni público, no sé. Bueno, pero él está ahora en el Colegio de Abogados de Barcelona, sí. De responsable de esto. El centro ADR, pero esta era una de las cuestiones que se estaban impulsando mucho porque, hay mucha judicialización de temas, sí. Sí, fundamental, ¿no? Creo que aprendamos sobre todas estas cuestiones que nos parecen como accesorias, pero en realidad para nuestros clientes pues pueden ser muy, muy relevantes. Y el otro día estábamos hablando con Peter Burkin, que estaba proponiendo una cosa que me pareció muy, muy interesante de los abogados o en realidad todas las personas, ¿no?, que participan del sistema de justicia deberían incluso estar formados en aspectos, ¿no?, de trauma, porque al final nuestros clientes, dependiendo del tema, pues realmente... Bueno, tú estás en mercantil. En mercantil se hizo lo de los mediadores concursales, que era un disparate, porque el mediador, le pusieron el nombre de mediador, pero no era un mediador. Pero tú date cuenta
date cuenta el bien que se puede hacer a muchas empresas intentando, bueno, pues con los acreedores, con los trabajadores, etcétera, hacer antenas de empleo. Mi mujer, ella trabajó en ESADE y se dedicó precisamente a encontrar empleos, a la búsqueda de empleos de directivos, de directivos seniors. Y claro, en ese mundo con los directivos, cuando están en una empresa, cuando van a hacer un cambio en la empresa, porque ha entrado un accionariado distinto, etcétera, claro, estas personas se quedan descolocados, se quedan a los 50 años o a los 55. Entonces hay que buscar, hay que hacer las antenas de empleo que se llaman, buscar el reinventarse, porque a lo mejor alguien ha entrado, un directivo de empresa ha entrado en el mundo del marketing, porque cuando terminó la carrera, cuando tal, pues, pero a lo mejor ahora tiene 50 años y estaría mucho más capacitado para otros. Entonces lo que hay que hacer, que hacen ya muchas empresas, cuando a un directivo dicen vamos a prescindir de ti, pero te vamos a dar un curso, un outplacement que se llama, de 6 meses, de 1 año, que incluso lo paga la empresa para que busques. Bueno, pues eso son... Claro. Bueno, eso es para los despidos colectivos de... Claro. Pero sí, es normalizarlo más para... Hay tantas cuestiones, pero esto que decías, efectivamente, en realidad, sí, en tantas áreas donde, no digo que vengan con un trauma a nivel psicológico diagnosticado como tal, pero como un poco estrés postraumático, ¿no? Es que se podría... Bueno, es una situación que te puede superar, hombre, claro. ¿no? Claro. Entonces hay que tenerla en cuenta a la hora de... ¿Cuánta gente que pierde el empleo a una edad ya un poco avanzada entra en el alcoholismo, entra en la depresión, hay que buscar alternativas? Sí. Es que donde vayas, ¿no? Por eso ahora la mediación dentro del ámbito social, del ámbito laboral, también se está impulsando, pero hay que hacerlo bien. No basta con que el secretario del juzgado venga, vamos a arreglar. No. Hay que hacerlo bien y desde la empresa, incluso desde la propia empresa. La Cámara de Comercio de Barcelona ahora quiere dar un impulso a estos medios alternativos, que yo creo que sería muy importante, ¿no? O sea que, porque los empresarios lo saben. Normalmente un empresario que ha triunfado es porque ha sido listo. O sea, Sí. ha sido listo. Bueno, muchos han tenido suerte o han heredado, pero otros son porque han razonado. Y entonces, claro, pero claro, ¿qué pasa? Ellos confían en los abogados. Van a un gran despacho. El gran despacho lo que le interesa no es hablar mal porque hay de todo, ¿no? Y además incluso la mediación está impulsándose por muchos grandes despachos, pero porque han tenido sucursales en el extranjero, han trabajado en Estados Unidos, y se han dado cuenta de que estos sistemas son muy válidos. Que funcionan. Es el futuro atendiendo a la situación del judicial. Pero si no, claro, si el abogado no sabe, es verdad, hay que hacer mucha formación con los abogados. Decirle, es que este es un trabajo que no es que te quitan a ti de en medio, es que tú vas a participar en el proceso. Igual que intervienes en un proceso y sabes las reglas, tú vas a estar en un proceso de mediación, de arbitraje, etcétera. Vas a estar con tu papel, nadie te va a quitar. Al cliente tú lo vas a acompañar. Siempre, ¿no? Pero... Justo íbamos a cerrar preguntándote por eso, ¿no? De con toda tu trayectoria, experiencia, ¿no? Y el haber tocado tantos ámbitos, ¿qué consejo darías, por un lado, a una persona que se vea envuelta en un conflicto y por otro a un abogado, ¿no? Bueno, yo desde luego una persona en el conflicto que tiene que aprender a calibrar y a medir el conflicto para que no le afecte a su salud mental.
Eso es lo primero de todo, ¿no? O sea, que no vaya, pues eso, como muchas veces con el rencor, el odio, etcétera, sobre todo en familia. Y luego, pues preguntar por un abogado que sea un abogado que yo llamo bombero y no un abogado pirómano, ¿no? Porque si vas al pirómano, pues te lo vas a incendiar todo. Y eso a lo mejor no te conviene, ¿no? En muchos factores. Entonces yo creo que hay que, por eso, hay nuevas corrientes de abogados que optan por la mediación, no por ser ellos mediadores. Claro, por el colaborativo, que no lo hemos mencionado. Por el derecho has dicho lo de los intereses. Por el derecho colaborativo también, y cambiar de... Pero claro, en las facultades, tú date cuenta, en España, que hay ya 120 universidades donde hay derecho. Solamente en la Pompeu Fabra, se estudia métodos alternativos, negociación y métodos alternativos en la Pompeu Fabra, como asignatura troncal, obligatoria y en el último curso de grado. Pues lo celebramos porque no lo sabíamos. Sí, yo tuve la suerte de que me llamaron y ayudé a crear esa asignatura. Qué bueno. Y es la única. Sí. La única en toda España, porque hay en la Carlos III de Madrid, por ejemplo, también la tienen, pero la tienen como optativa. O sea, puedes hacer esa pero si todos los abogados pasan por ahí, Claro. pues saben precisamente el libro de Justicia sin jueces. Claro. Es un libro de casos donde intenté demostrar, son casos reales, que con la mediación o con medios alternativos se solucionaron grandes problemas que no se hubieran podido solucionar por la vía del juzgado. Pues nos quedamos con esto, yo creo. Sí. Hablaríamos muchas horas más, ¿no? Pero con esta reflexión que nos traes con esta buena noticia, que no la conocíamos de la Pompeu Fabra, que sea asignatura obligatoria, así que muchas gracias, Pascual. Bueno, a vosotros, a ver si realmente pues seguís con esta labor poco a poco, ¿no? Porque las cosas también hay que hacerlas bien, pero poco a poco su ritmo. Vais caminando y pues yo creo que los abogados tienen también que ofrecer sus servicios y ya cada vez hay más gente, incluso entre la ciudadanía, que busca abogados pacificadores. Otros no, otros van con un conflicto, van como el toro que sale del carril, ¿no? Con permiso te copiaremos lo de bombero y pirómano. Sí, así que más abogados bomberos, como has dicho. Tienes que poner abogado bombero. Muchas gracias. Muy bien. Pues nada. Si te ha gustado este episodio, suscríbete a Abogacía y Consciencia en YouTube, iVoox o Spotify para apoyar a este movimiento de cambio en el sector legal.